Bueno, Julián, buenas tardes. El día de hoy la clase se va a tratar sobre el adelantamiento a usuarios vulnerables. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que los usuarios vulnerables son aquellos que no se encuentran dentro de un vehículo, como tal dentro de un vehículo. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál sería el primero? Los peatones, Los peatones, correcto. Ellos van sobre las aceras, cruces peatonales. ¿Cuál sería el siguiente usuario vulnerable? los ciclistas, Los ciclistas, correctos, ellos van en un vehículo, pero su cuerpo está expuesto, ¿cierto? Ellos pueden ir sobre la calle, pueden ir sobre la ciclorruta o sobre ciclovía cuando es el día. ¿Cuál es el último? sería el motociclista. El motociclista, correcto. El motociclista sí va en un vehículo motorizado, sin embargo, su vehículo no tiene una carrocería como la que tiene un carro normal, ¿cierto? Él se encuentra con su cuerpo, al igual que el ciclista, expuesto. Entonces, vamos a exponer rápidamente unos puntos y evaluamos. ¿Te parece? Primero, tenga en cuenta que el actor vial vulnerable siempre va a tener prelación. Según el artículo 63 del Código Nacional de Tránsito, lo que son peatones y ciclistas tienen la prelación dentro de la vía. ¿Por qué? Pues por la exposición que ellos tienen, ¿cierto? Sí. Entonces usted debe ser consciente que mientras que usted puede ir en su carro muy cómodo, si llegara a tener algún tipo de incidente con alguno de estos actores viales vulnerables, usted va a estar bien. Su integridad física va a estar intacta. Pero la de la persona, que en este caso sería el actor vial vulnerable, no sé, dejémoslo en un peatón, su integridad física quedaría intacta. No porque sin importar, no va en una carrocería, va a pie, por decirlo así. Correcto, entonces si usted llegara a tener un siniestro con esta persona se va a ver afectada. Entonces, primero tengamos en cuenta eso. El peatón y ciclista siempre van a tener la prelación sobre la vía, ¿de acuerdo? En la que usted transite. Sí. Otro punto que quiero que tenga en cuenta. Según el artículo 60, él habla sobre la obligatoriedad de transitar sobre los carriles demarcados. Entonces, si en este momento nos encontramos aquí en este carril, lo que dice ese artículo para usted es que usted debe encontrarse centrado dentro de su carril. No puede estar invadiendo dos carriles al tiempo. De acuerdo, entonces, según en el artículo 60, en el parágrafo 3, si hablamos del actor vial vulnerable, encontramos al ciclista. En el parágrafo 3 nos dice que la distancia para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros de distancia. ¿Por qué se tiene este 1,5 metros de distancia? Resulta que el ciclista, por factor humano o por un factor externo, puede tener un movimiento o una maniobra brusca, ¿sí? Y se considera una distancia prudente donde él pueda hacer ese tipo de maniobra sin exponerse él y sin que se exponga usted o dentro de su vehículo. ¿Bien hasta ahí? Sí. Otra parte. Vamos con los peatones. Lo que le decía hace un momento. Como ellos tienen la prelación sobre la vía, lo único que va a hacer usted es, cuando encuentre un cruce peatonal, ceder el paso. En las esquinas, antes de usted dar un giro, está en la obligación de detenerse, tenga o no tenga el pare, está en la obligación de detenerse. ¿Por quién? Por el peatón. Puede que se encuentre un peatón cruzando la vía y si usted no se detiene, lo expone. ¿Listo? Ahora, va el último actor vial vulnerable. ¿Cuál sería? El motociclista. Correcto. Entonces, resulta que el motociclista también se ampara en el Código Nacional de Tránsito, ¿sí? Y él también tiene unas obligaciones. Así como el ciclista, el motociclista, en el artículo 94 se especifican las normativas que ellos deben cumplir, ¿sí? En el artículo 95 del Código Nacional de Tránsito le dicen al ciclista que debe regirse bajo las normas del artículo 60 y el artículo 68. En este caso, el artículo 60, lo que le mencioné anteriormente, la obligatoriedad de transitar sobre su carril. Y Sí. en el artículo 96 encontramos lo mismo, pero para los motociclistas o cuatrimotos. ¿Sí? Entonces, los motociclistas también están en la obligación de ocupar su carril como un vehículo cualquiera, como un vehículo de cuatro ruedas, ¿sí? Totalmente centrado. Entonces,
¿Cuál es la obligación de los motociclistas? La obligación de los motociclistas es ocupar su carril como un vehículo de 4 ruedas, totalmente centrado dentro de su carril y cumpliendo las normas que igualmente deben cumplir estos vehículos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con algo que es importante y es el proceso de adelantamiento. Podemos decir que a un peatón no lo podemos adelantar si el peatón se encuentra sobre su acera peatonal, ¿cierto? Si él está cruzando un cruce peatonal, pues tampoco hay un proceso de adelantamiento, simplemente hay una sesión de paso. Pero, ¿en qué momento podríamos llegar a adelantar a un peatón? Por ejemplo, hay vías departamentales, intermunicipales. Si hablamos un poco más específico, tal vez entre pueblo y pueblo, ¿sí? Hay vías donde los campesinos o las personas habitantes de esos sitios van sobre la calle, ¿cierto? Sí. Pero entonces, por lo general, ellos se encuentran dentro de la berma, ¿sí? La berma está al costado derecho del sardinel, ¿sí? Entonces, por lo general los encontramos ahí. ¿Cuál es el inconveniente cuando no los encontremos dentro de este punto? Se supondría que no debería suceder esto, pero puede llegar a pasar. En ese caso, entonces, si nosotros encontramos un peatón que esté dentro de la calle, nosotros tenemos que hacer la siguiente evaluación. Primera evaluación, verifico mi entorno por medio de los espejos retrovisores, ¿cierto? Si viene algún vehículo en mi parte trasera, sea lateral derecho, lateral izquierdo o posterior. O identificar si llega un vehículo de parte delante mía, ¿sí? En estos casos, una vez hecha la evaluación, usted puede determinar si puede o no puede adelantar al peatón, ¿correcto? Sí. Ya si hablamos de un caso ya específico, que eso sí sabemos que sucede todo el tiempo, que es con el ciclista, pues ya si nosotros lo identificamos, se supone que el ciclista debe ocupar, al igual que un carro o que una moto, el centro de su carril, ¿cierto? Si lo encontramos en el centro del carril, ¿sí? ¿Cuál sería la distancia de adelantamiento? 1 metro, 1 metro y medio. 1,5 metros de distancia, correcto. Entonces, 1,5 metros de distancia al ciclista conservando una distancia prudente. Sin embargo, en el artículo 60, parágrafo 2, nos dice algo. ¿Cuál es el proceso de adelantamiento? Entonces nos dice, primero, debemos colocar una luz direccional intermitente que avise sobre nuestro proceso, ¿sí? Sobre nuestro actuar más adelante. Siguiente, puede ser una señal luminosa o auditiva. ¿Cuál sería la señal auditiva? El pito, puede ser. Correcto. Entonces, tenemos luces direccionales, tenemos el pito o la bocina, ¿sí? Y tenemos también el cambio de luces o la señal de cortesía. En la señal de cortesía nosotros podemos avisarle a la persona que viene adelante que nosotros estamos haciendo un proceso de adelantamiento. ¿Correcto? Entonces, si nosotros comenzamos con el proceso de adelantamiento sería espejo, Sí, direccional, sí, espejo sí, y se realiza la maniobra. ¿Correcto? sí. Tenga en cuenta que esta maniobra se hace para evitar las lesiones a un actor vial o a un usuario vial vulnerable. ¿Listo? Eso en cuestión del ciclista. ¿Sí? Si hablamos del motociclista, el proceso de adelantamiento lo tomamos como un vehículo normal. Igualmente basándonos nosotros en el artículo 60, parágrafo 2, haciendo exactamente el mismo proceso. Coloco una señal luminosa y o auditiva, ¿sí? Hago mi traspaso al carril izquierdo, una vez termino el proceso de adelantamiento, cruzo nuevamente a mi carril derecho. Sin embargo, tenga en cuenta que hay unas ciertas prohibiciones para hacer procesos de adelantamiento. Eso lo encontramos en el artículo 73 del Código Nacional de Tránsito, ¿sí? Entonces ahí nos dice, uno de los ejemplos sería la línea continua. Está prohibido adelantar donde se encuentre una línea central continua que divida los carriles. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay un riesgo, ¿cierto? Sí. Si nosotros en este momento quisiéramos hacer un adelantamiento en una curva,
¿Se podría hacer? No, o pues depende de la línea. Pues de igual manera reduciendo la velocidad y mirando que no venga vehículo o factor invulnerable. Listo. ¿Cuál es la cuestión acá? Resulta que usted hacer un proceso de adelantamiento en una curva está prohibido, siempre y cuando sea de doble sentido, ¿sí? Cuando es de único sentido, lo más probable es que usted va a encontrar líneas segmentadas o discontinuas en el piso. Sí, Sin embargo, igual está, cuando usted encuentre en la curva, lo más probable es que va a encontrar una línea continua, ¿sí? Independientemente de la curva, si sea de doble sentido o único sentido, pero la diferencia va a ser el color. Mientras que en una línea de doble sentido, usted va a encontrar el color. ¿Qué color sería? de doble sentido, Sí, amarilla, correcto. Y cuando es de un solo sentido, blanca, correcto. Entonces, esa va a ser la diferencia. La línea blanca le va a decir a usted, esto es de un solo sentido, sin embargo, pues va a estar prohibido adelantar. sí, Entonces, ya teniendo en cuenta, digamos, las prohibiciones que aparecen, o partes de las prohibiciones que aparecen en el artículo 73, igual, si usted llegara a encontrar un ciclista, ¿el ciclista por dónde se supone debería transitar? por la derecha, Correcto, por la derecha, pero está en el carril derecho, sin embargo debe ocupar todo el carril, no solamente a la derecha, debe ocupar la mitad del carril. exactamente, estar en todo el centro del carril. Entonces, si el ciclista va por el centro del carril, pero nos encontramos una línea continua, ¿lo podemos adelantar? No porque es línea continua. Y está prohibido, ¿cierto? Sí. Y si es línea discontinua, ¿lo podemos adelantar? Sí, siempre colocando las direccionales o activando el claxon, el pito, Listo. ¿Y a qué distancia adelantaríamos al ciclista? a 1,5 metros. Bien. Ahora, si usted ve un ciclista, que el ciclista entonces no está en el centro del carril, Sí, ¿sí? Sino que va totalmente orillado. Eso es algo típico en Colombia. Nosotros podemos decir que los ciclistas no hacen el cumplimiento de esa normativa, pero ellos van, digamos, por la derecha. Si usted lo encuentra por la derecha, ¿usted le pasaría el carro cerca con tal de adelantar sobre su mismo carril? no porque de igual manera va ocupando su carril, por decirlo así. Es decir, usted respetaría su espacio, Sí, se supone. Bien. Mm, un peatón. Si usted ve un peatón en la vía, ¿qué haría? dejaría que pasara o pues frenaría y que pasara que pasara la otra acera o lo que vaya a hacer. Listo. Acuérdese lo que le decía ahorita el artículo 63, la prelación de los peatones y los ciclistas en la vía, ¿sí? Tenga en cuenta otra cosa. En el artículo 61, en pocas palabras nos dice a nosotros, tengan cuidado con lo que hacen con su vehículo en movimiento, ¿sí? Si su vehículo está en movimiento y resulta que usted hace una mala maniobra de adelantamiento a un ciclista, adivine de quién sería la responsabilidad. Mía, ¿Por qué? Porque usted ya sabe la distancia, prohibiciones para hacer un proceso de adelantamiento sí. y aparte le están pidiendo en el Código Nacional de Tránsito que tenga cuidado con los movimientos que haga con su carro estando en movimiento. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la intención de esto? De que las personas que no van dentro de un cajón metálico como lo es este carro, cuiden su integridad física. Ellos deben cuidarla por sí mismos, ¿sí? Ellos deben saber, por ejemplo, los peatones, las normativas que ellos tienen, ¿sí? Prohibiciones, derechos, peatones especiales. Nos encontramos al primer ciclista. ¿Cuál es el procedimiento para adelantarlo? Que no esté la línea continua, tener la direccional y que vehículos no vengan del otro lado. Correcto. ¿Cuál es la distancia para adelantarlo? Un metro y medio. Metro y medio de distancia, listo. ¿Tuvimos la necesidad de adelantarlo? No,
En este momento encontramos los ciclistas dentro de la ciclorruta. ¿Es obligatorio que ellos transiten por ahí? No es obligatorio ya que no hay un decreto, por decirlo así, que sea obligación que ellos vayan por la ciclorruta. Correcto, el artículo 94 y 95, la única exigencia que les impone es, si están en vía pública, ocupar su carril, ¿correcto? Los motociclistas que se encuentran adelante son usuarios viales vulnerables. Sí, Correcto. ¿Qué siempre buscamos con ellos? mantener la integridad física de ellos. Bien. Si quisiéramos adelantar en este momento, ¿lo podríamos hacer? No lo podemos hacer ya que es línea continua. Muy bien. Listo, Julián. Y entonces, ¿cuál es la finalidad de la clase de hoy? Cuidar la integridad física de las personas, que sin importar miremos hacia ambos lados y ellos estén bien, por decirlo así. Bien. Listo. Pero entonces, ¿a qué personas serían? ¿Cuáles serían esos usuarios vulnerables? Los anteriormente mencionados, los motociclistas, los ciclistas y los peatones. Bien. Y pregunta, ¿a qué distancia debe adelantar un ciclista? A 1,5 metros. 1,5 metros de distancia, listo. Si yo quiero adelantar a un motociclista, Tengo que mirar si es línea continua o descontinua, dependiendo de la línea, puedo hacer el adelantamiento. ¿y cómo sería la maniobra? Colocando direccionales o hacer saber a los que vengan hacia el otro lado de que voy a adelantar. Listo. Pero si es una línea continua, ¿puedo hacer el proceso de adelantamiento? No, no se puede. Bien. Si yo veo que un peatón está en una esquina y yo en esa esquina de esa acera voy a girar a X dirección, ¿cuál sería su actuar ahí? Esperaría que la persona pase y ya cuando esté, por decirlo así, en la otra acera o ya vaya a más de la mitad del otro carril, ya avanzaría. Listo. Siempre buscando qué. Que la persona esté a salvo, por decirlo así. Listo, bien. Listo, Julián. No es más. Gracias. Ya.